Bueno, muy buenas noches. Directo al grano. Nunca olvidaré un día cercano a que mi papá iba a cumplir 50 años. Y llega y dice en la mesa del comedor, aquí no hay nada que celebrar. A partir de los 50, todo es declive. Yo tenía 13 o 14 años en ese momento. Todavía recuerdo cómo me impactó la frase. Nunca había visto esa faceta de mi papá. Nunca le había oído decir algo así en mi vida. Y recuerdo que lo vi de manera diferente desde ese día. Y a los pocos años murió en un accidente de tránsito totalmente inesperado. Y nunca le pude preguntar de dónde venía esa frase. Y hoy estoy a pocos días de cumplir 50 años. Y me hago exactamente la misma pregunta. Entonces, acompáñenme en esta exploración para tratar de entender lo que me dijo mi papá. Hablemos lo primero del declive, porque esa palabra a mí me quedó en la mente. Pues no sobra explicarla. Y pues no la voy a citar porque me van a levantar por falta de autenticidad. La pueden leer ahí la definición. Pero aquí el tema clave es que pierde. Perder. Y cuando vi esta definición nunca la había buscado, ¿no? Nunca la había buscado hasta ahora. Tenía en mi mente. Y ese fue el momento en el que mi papá pasó de ser un ganador a ser un perdedor. En mi mente. En mi mente. Entonces hablemos un poquito de mi viejo. Mi viejo. Mi papá nació en un pueblo que se llama Pibijay, se llama Magdalena. Es un mini pueblo. No es como los pueblos del interior que son fotogénicos. Es un sitio en la mitad de la nada, absolutamente humilde. Mi papá nació ahí. Y muy pronto salió buscando un mejor futuro. Y pues estudió, se casó jovencito, 21 años. Se vino aquí a estudiar aquí a Bogotá. Y bueno, básicamente construyó una vida desde ese sitio, que le llamo yo de la provincia al reconocimiento. ¿Sí? Y cuando mi papá murió, recuerdo una de las imágenes que más recuerdo de ese momento fue cómo en el velorio todo el mundo se te acerca y básicamente te dicen exactamente lo mismo. Y todo el mundo me decía, tu papá era un hombre ejemplar. Y mi mamá, desde entonces, me repite eso cada vez que tiene oportunidad. El hombre ejemplar. Entonces, y hasta qué punto eso es cierto, no sé, pero lo que sí puedo decirles es que él era súper exigente, súper ambicioso. Tenías que ser el mejor en todo. Tenías que ser el mejor en todo. Y su palabra favorita era, no puedes ser mediocre. ¿Sí? Entonces eso es la ética a la perfección. Y pues aquí lo ven. Y el sumum de su éxito era lo que más se sentía orgulloso. Era que tenía una familia muy bonita, consolidada, de
matrimonio de 37 años o algo así cuando se murió, 4 hijos, habiendo pasado por todo tipo de dificultades de la vida. Y la familia unida que ven aquí. Eso es este chiquito que ven aquí. El menor, me pueden hacer el diagnóstico voto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede uno, habiendo hecho eso, salir a los 50 años con un comentario como ese? ¿Y cómo puede uno dejar que ese comentario te persiga, porque lo persiguió los pocos años que vivió después de eso? A mí eso me molestaba. Y entonces, este era yo. Era rebelde en esa época. Odiaba esa forma de ser. En fin, no voy a elaborar mucho en eso. Pero todo eso cambió cuando él se murió. Y cambió instantáneamente. Instantáneamente. 180 grados. Pasé de ser locho y orientado a lo que más me importaba era caer bien y, en fin, pasé a ser exactamente como él. ¿Cómo logro hacer lo que mi papá me decía que debía hacer? Y eso le llamamos de la rebelión a la imitación. Y eso traté de hacer. Pero el cuento, el twist, es que fue sin éxito. Entonces, si vamos aquí, el de allá es mi papá. Fácil, ¿o no? Facilito. Ese es mi papá, el plan perfecto, universitario, médico, profesional, felicidad. Pues en serio lo vendía así, o sea, eso pues, o por lo menos así lo entendía yo. Esto no es tema de que él lo vendía, era así lo entendía yo. Ese es él, plan perfecto, y yo, itinerancia. ¿Alguien sabe aquí qué es itinerancia? La itinerancia es un término súper técnico, ¿no? Cuando usted tiene el roaming, el celular, y comienza a pasarte de proveedor. Bueno, y eso fue lo que me pasó a mí, profesionalmente. Este es el ámbito profesional. Yo arranqué primero queriendo ser economista, después me cambié a ser abogado, luego estudié finanzas, luego le aposté a ser el mejor abogado, luego ser ejecutivo, en fin, una cantidad de todas cosas. Pero aquí lo importante de esta historia es que en mi mente siempre había un plan y yo estaba tratando de ejecutar un plan. Y el bendito plan siempre fracasaba. Y en cada uno de estos tuve momentos de vulnerabilidad. Decirle a mi familia que no iba a ser economista, me quería meter debajo de la mesa. Decirle a mi familia que no iba a ser abogado, me quería meter debajo de la mesa. Decirle a mi familia que iba a renunciar a la multinacional en la que trabajaba por motivos familiares, porque necesitaba regresarme aquí a buscar mi hogar. A mí me pasó. Todo el mundo me decía, ¿usted está loco? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Me tocó todo eso. Y en todo este proceso, bueno, y también eso no funcionó y fui emprendedor y me tocó maletear en forma, ir a venderla a colegios y jardines allá en Chía. Muy difícil eso. Clientes complejos. Y bueno, en fin. Y así. Y finalmente, bueno, y entrar a Ecopetrol y querer irme de Ecopetrol y la gente dice, ¿está loco? Y así sucesivamente hasta que me echaron de Ecopetrol y salí como un perro. También. Entonces, a donde voy con todo esto es que un poco, y el punto de fondo es, detrás del plan, primero, el plan nunca funcionó y detrás de
el éxito aparente en mi mente siempre fue una montaña rusa. Y siempre pensaba en él. Esta era mi aspiración y esta ha sido mi realidad. Y esa es la parte profesional. Ahora hablemos de la parte sentimental. Y esto tenía animaciones, ¿no? Era como unas animaciones súper chéveres, entonces era más suave el golpe anímico. Pero bueno, en lo sentimental, allá a la izquierda, que tenía pelo, ¿no? Miren qué maravilla. 27 años, toda la ilusión del mundo. Vamos por la de oro, como mi papá. Encontré la persona perfecta para mi plan perfecto. Me casé. Felicidad. Y 6 años después, miren la cara de angustia tan violenta. Qué foto tan cruel, ¿no? O sea, lo único rescatable es que todavía tenía pelo. Pero bueno. Y entonces, yo aquí estoy absolutamente reventado. Soy un fracaso para mí, desde mi óptica, soy un fracaso a los ojos de mi familia, de mis amigos, de mi familia política. El loser. ¿Sí? Y bueno, 3 años después, recupero la ilusión y unos kilos de más, claramente, como pueden ver ahí, y me armo de valor para darme una segunda oportunidad. Y digo, pero esta vez va a ser diferente. Donde fallé allá fue que yo no conocía a mi pareja. Entonces, me fui al otro lado, rebeldía total contra las instituciones. Vamos a convivir, nos vamos a conocer y vamos a romper todos los esquemas. Y 10 años después, here we go again. Y aquí toco fondo. O sea, ese doblete profesional, sentimental, ya se volvió demasiado. Y demasiado es cuando tú dices, o sea, ¿qué parte de tu plan no funciona no estás entendiendo? Y estaba muy mal. Crisis de salud mental en toda su dimensión. Y desesperado, y como aquí se vale hablar de todo vale, desesperado, lo único que encontré al final fue la parte espiritual. Y decidí reconectarme con todo lo espiritual que había abandonado más o menos aquí. El fracaso me llevó a rebeldía contra lo espiritual. Y aquí lo retomo. Y busco a Dios. Busco a Dios. Y con Dios encuentro 2 nuevas verdades para mi vida. La primera verdad es que la idea de perfección para mí era un ídolo, y un ídolo falso. Me la pasaba buscando la perfección. Y lo perfecto es imposible. Como seres humanos, te destruye buscar la perfección. Y me liberé de eso. Habiendo dicho eso, la excelencia sí se puede. Sí puedes buscar la excelencia. Pero, y este fue mi aprendizaje, no solo. No en tus fuerzas. Necesitas de los demás y necesitas de ese soporte espiritual que nos trasciende. Y con eso mi vida cambió. Ahora, no voy a decir que todo es perfecto. Acabo de decir, la perfección no es posible, pero recuperé varias cosas. Recuperé varias cosas y lo más importante que recuperé fue esto. Y es entender que una vida, más que una vida de éxito, lo que uno necesita es una vida con propósito.
todos esos éxitos de papel no sirven de nada. De nada. Lo que necesitas es saber por qué y para qué. Y con eso recuperé un sentido de servicio, un sentido de generosidad con los demás y solté el ego. Porque realmente la búsqueda de la perfección lo que es un viaje del ego. Creer que tú sí puedes y los demás no. Y bueno, aquí está mi vida el día de hoy. Está mi esposa, nos casamos el año pasado. Me dio una tercera oportunidad, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Tenemos una hija en camino, 4 hijos. 4 hijos. ¿Y por qué digo todo eso? Porque ¿cómo puede ser entonces los 50 el comienzo del declive? Y lo que me imagino es cómo sería el diálogo con mi papá. Eso es lo que me imagino. Y ese diálogo con mi papá, y bueno, aquí, como no tenemos la animación, voy a arrancar por el final. Esto que ven aquí es una foto de mi papá, la que vimos al principio, pasada por inteligencia artificial, de cómo se vería él hoy. 87 años. Me lo imagino así. Me lo imagino sonriente. Me lo imagino escuchando esta historia sonriente. Y creo que las 3 reflexiones que compartiríamos son, la primera, que es que aunque tus planes no se cumplen, tus sueños superan tus planes. La vida que tengo es mucho mejor y mucho mayor a cualquier plan que hubiera podido tener. Lo segundo, que la vida no es perfecta y no va a ser. Estoy seguro que habrá golpetazos hacia el futuro. Con seguridad va a haber cosas, porque así funciona la vida. Pero si, y en eso consiste tener los ojos abiertos, pero si tienes una perspectiva diferente, la manera de navegarlo va a ser totalmente diferente, no te va a derrumbar. Y lo último, gratitud, convicción y esperanza. Pero esta vez con bases sólidas, no es en mis capacidades, no es porque yo sea un crack, por lo que creo y por lo que me respalda. Gracias.